Por eso le damos gracias al Señor, porque es un privilegio que hoy estemos aquí, ya que muchos quieren y no pueden. Pueden ponerse sobre sus pies para presentar este estudio bíblico al Señor. Y le damos la bienvenida a los amigos de las redes sociales, pidiéndonos que nos sigan, porque este estudio está buenísimo y que lo compartan. Y a los hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, te presentamos este estudio, Señor dominical, esta enseñanza bíblica, Padre. Pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que tú seas, Señor, te haga notorio, Padre, en esta clase, Señor. Solamente yo soy un instrumento que voy a hablar, pero eres tú, Señor, a través de mi Padre que va a dar la enseñanza, Señor. Y que cada palabra, cada estudio, cada uno de los temas que presentemos en este día, Señor, lo podamos vivir. Padre mío y Dios mío, o en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, mira a los hermanos que vienen de camino, Señor. Apresura sus pasos, Padre, guárdalo en ese camino, Padre mío y Dios mío. Mira los que no pueden llegar porque están enfermos, Padre de la gloria. Mira los que están de viaje, los que han regresado ya, gracias, Señor, porque ya regresaron, Señor. O en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, este estudio, Señor, de escuela dominical, esta enseñanza está en tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hermano, busquen sus expositorios. La clase de hoy es la número 4. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. La número 4. La iglesia frente al aumento de la ciencia. Base bíblica. 2 de Corintios 1, 7, 10 y 12. Y Proverbios 2, 10 y 13. Y Primera de Tesalonicenses 6, 17, 21. Definir el concepto, el objetivo. Definir el concepto de ciencia a la luz de la palabra de Dios. Valorar la actitud del creyente frente al desarrollo actual de la ciencia. Planear hacer una correcta de los recursos científicos para la exposición del reino de Dios. Pensamiento central. No debemos procurar la sabiduría de este mundo solo para sentirnos por encima de otros, pero sí debemos poder usar la verdadera ciencia a favor del progreso del evangelio. Texto áureo. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Santo eres, Señor. Lectura antifonal. 2 de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste mucho día, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Proverbio 2:10. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te prevalecerá la inteligencia.
el 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por senda tenebrosa. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da toda cosa en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, las cuales, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, hermano. Tu palabra que es vida para vida eterna, Señor. Gracias, Padre. En esta lección vamos a ver cuando alguien pide a Dios sabiduría, el Señor no la niega. También vamos a ver los proverbios que se añaden cuando alcanzamos la verdadera sabiduría. Y veremos la extensión de la Biblia. También veremos la exhortación bíblica a los ricos y a los líderes como frente a la falsa ciencia. Introducción. Síganme, mis hermanos. ¿Tienen el libro todo? Levanten la mano el que no tiene. La hermana Valeria no tiene el libro. Le damos la bienvenida a la hermana Valeria y al hermano Noel, ya que regresaron de su luna de miel, se casaron la semana pasada. Ya un día de esto le vamos a estar celebrando aquí la boda. En los últimos años hemos visto cumplido frente a nuestros ojos la profecía de Daniel sobre el aumento de la ciencia. Daniel 12, 4. Cuando dice, muchos irán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En menos de 100 años ha habido una aceleración de descubrimientos científicos que nos dejan asombrados. El hombre ha podido ir a la luna, se ha ido a la luna, han hecho demasiados inventos. La ciencia se ha aumentado para bien, pero también para mal. Para bien en la salud, porque para las enfermedades ahora hay más alternativas que antes. Y para mal, muchos lo han cogido para hacer daño. Ejemplo, la droga. Que eso no está bien. Mucho para bien, mucho carro, los medios, las redes sociales, las comunicaciones. Pero a nosotros lo importante es que vamos a aprovechar esos medios de comunicación, esas redes sociales, para nosotros impartir el mensaje. Porque esa es la clase de hoy, que la iglesia frente al aumento de la ciencia, ¿cómo vamos a aprovechar ese aumento de la ciencia a favor del evangelio, a favor de extender el reino de Dios? Porque antes nos limitábamos apenas con un megáfono a anunciar la palabra. Pero ahora ya a través de las redes sociales, a través de radio, a través de la televisión, ya han llegado más lejos el evangelio. Por eso es que estamos en los últimos tiempos, porque dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Y ya lo estamos viendo.
Por eso es que tenemos que estar siempre preparados y erguidos, como dice nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad en todo tiempo y estar preparado. Vamos a poner al hermano Noel. Se embromó conmigo. El 1A. Dios puede dar ciencia al que la pide. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te daré. El 1A. El Señor le bendiga, hermanos. Se el inciso A. Debemos pedir sabiduría a Dios, según capítulo 1, versículos 7 al 10. El Dios de toda sabiduría es también dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, según Santiago 1:17. Inciso 1. En el versículo 7 se hace claro que fue Dios quien tomó la iniciativa al dar a Salomón sabiduría. De ahí aprendemos que su voluntad es hacernos partícipes de su ciencia e inteligencia para servirle de mayor plenitud. Dios prometió a este joven rey darle todo lo que pidiera. De ello aprendemos que en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, según Colosenses 2, capítulo 2 y 3. Inciso 2. El versículo 8 muestra que Salomón era sabio en cierta medida al reconocer que su posición de autoridad en la nación no había sido ganada por suerte, sino por la providencia divina. En cualquier nivel que sirvamos a Dios debemos reconocer que Él es quien propicia tal posición. Inciso 3. Salomón pide a Dios no solo sabiduría, sino también ciencia. Cuando el hombre recibe el conocimiento de la ciencia, ello le capacita para entender datos, medidas y aún le ayuda a comprender distintos tipos de fenómenos. Pero cuando es dotado de sabiduría, alcanza una buena actitud ante la vida, sabe aplicar inteligentemente lo que ha aprendido y llega a tomar decisiones prudentes. Amén, aleluya. Salomón no solamente pide sabiduría, pide ciencia, y dice que la ciencia es el sustantivo hebreo, madat, conocimiento, inteligencia, conciencia, pensamiento de una raíz que significa conocer. ¿Y qué pide el Señor? El hombre debe gloriarse en conocerlo a Él. Esa es la gloria del hombre, conocer al Señor, conocer su pensamiento, conocer su deseo, conocer su voluntad. Y es el deber de cada hijo, nosotros como hijos, conocer la voluntad de Dios. Y es estar siempre buscándolo a Él y hacer su voluntad. ¿Y quién fue Salomón? Salomón fue el hijo de David y Betsabé, que Dios le prometió a David. Vamos a empezar desde el principio. David quiso construirle al Señor un templo, porque David vivía en un palacio. Y dice, ¿cómo es que yo voy a vivir en un palacio y el Rey de Reyes, el gran yo soy, está en una tienda? Y él quiso construirle su casa, donde more su presencia, donde el arca estuviera reposando, donde no estuviera ya en tienda, donde los hermanos pudieran venir a él, a su presencia. Pero como David era un hombre de guerra, Dios no le permitió que él le construyera su casa, sino dijo, una descendencia tuya es que me va a construir mi casa. Y esa descendencia vino a través de Salomón. Salomón fue quien heredó el trono de su padre David. Y Salomón era hijo de Betsabé y Salomón y David. Salomón fue el rey de Israel. Y por eso fue que él pidió sabiduría, porque él era muy joven y dijo, ¿cómo yo voy a gobernar este pueblo tan grande sin tener experiencia? Pero Dios nunca elige a una persona sin antes prepararla. Y por eso le dio a Salomón no solamente sabiduría, porque eso fue lo que él pidió, sino que como pidió más cosas, no pidió más cosas, él le dio riqueza, le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio de todo. Él fue uno de los hombres más sabios de la tierra.
Salomón. Qué qué ciencia, así es. David fue un guerrero, el padre de él fue un guerrero, pero Salomón no fue guerrero. David tuvo David acabó con todos sus enemigos, pero no fue David, fue la mano de Dios. Ahora nosotros, con el Espíritu Santo que está en nosotros, y pidiéndole a Dios sabiduría, nosotros vamos a poder vencer nuestros enemigos. Pero no es con nuestra propia fuerza que lo vamos a hacer, sino en oración. Y no es con nuestra propia fuerza que nosotros vamos a ir afuera a llevar el evangelio. Aprovechando ahora las redes sociales, aprovechando la comunicación, porque esta ciencia que ahora tenemos, tenemos que aprovecharla para llevar el evangelio. Ese es el objetivo de la clase de hoy, que dice: la iglesia frente al aumento de la ciencia, que no debemos procurar la sabiduría de este mundo solo para sentirnos por encima de otra persona. Nunca jamás. Nosotros tenemos que ser humildes con lo que Dios nos da. No es para nosotros gloriarnos. Acuérdense, el hombre se debe gloriar con conocer la voluntad de Dios y hacerla. No para gloriarnos nosotros. Pero dice, pero si debemos procurar usar la verdadera ciencia en favor del progreso del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprovechar esta ciencia, estos aumentos de los medios sociales, de la comunicación, para nosotros llevar el evangelio. Ya no tenemos que usar megáfono como antes. Digo así porque yo lo usé en mi país. Nosotras las damas nos íbamos con el pastor y subíamos montaña. Digo montaña porque íbamos a pie y él llevaba su megáfono y nos poníamos a cantar y a llevar el evangelio. Y ahora es más cómodo. Ahora mandamos mensajes si no vemos los hermanos, mensajes de consolación. Es más fácil. Y ni así lo hacemos. Tenemos que mandar mensajes, tenemos que hacer. Dice que el hombre sabio es el que gana alma. Y por eso nosotros tenemos que ser sabios si ganamos alma. Hermano Roberto, vamos a ponerlo, Dios le bendiga, ya regresó también, que estaba en la boda de su hijo, y la hermana Crisanta y Leví. El inciso, la parte B. Bendiciones, amados, en esta mañana. Amén. El inciso B dice: Dios quiere darnos ciencia y añadir otras bendiciones, según el capítulo 1, versos 11 y 12. Número 1, el versículo 11 nos enseña que Dios aprecia tanto las peticiones buenas de sus hijos como la actitud con la que la hacen. A él le agradó primero aquello que Salomón no pidió. Dios encomió el hecho que no pidiera riquezas, bienes y gloria, ni la vida de sus enemigos, ni siquiera una larga vida para sí mismo. ¿Cuántas personas hacen a Dios peticiones que tienen enfoque meramente materialistas? Pero el hombre entendido vive para los intereses de Dios y no para los suyos propios. Aquí aprendemos también que Dios se agrada en dar sabiduría y ciencia a quien está en autoridad, a fin de que pueda gobernar con prudencia. 2. En el versículo 12 se afirman que Dios no solamente se goza en darnos lo que pedimos, sino dárnoslos en sobreabundancia. Él es Dios de abundancia y está lleno de generosidad. Por tanto, prometió a Salomón que la sabiduría y ciencia que le daría excedería a la de sus antepasados y a la de los que vinieran después de él. Recordamos que solamente Cristo pudo decir: y aquí, más que Salomón está en este lugar, según Mateo 12:42. Como hijos de Dios debemos ser imitadores suyos, Efesios 5:1. Dios les bendiga.
Amén. Gracias, hermano. ¿Quién me puede buscar Proverbios 2:6 rapidito? Proverbios 2:6, del 6 al 11. Y Job 28:28. Amén. Antes que la hermana hable, le dé la parte. Dios da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege la senda de los que son fieles. Acuérdense, Dios no le da la sabiduría a los que no obedecen, porque ellos se enorgullecen, se van a sentir muy independientes. Ustedes ven cuando alguien hace algo, dice, con mi propia fuerza, no dicen gracias a Dios. ¿Por qué? Porque son injustos, no son justos. Esa sabiduría fue de hombre, no fue de Dios. Hermana. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, despierte. Amén. Solo quería agregarle una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, que ciencia significa conocimiento. Es muy importante porque a veces pensamos en ciencia como algo científico y todo aquello. Ciencia solamente aquí se refiere a conocimiento. Y aquí también se está hablando de lo que es el conocimiento del hombre como el conocimiento de Dios. La sabiduría del hombre, porque el hombre se cree sabio, y la sabiduría de Dios. Así que, y la del hombre. Así que vamos de salida a enfocarnos de lo que es la ciencia y el conocimiento y sabiduría, porque es de eso de lo que se va a dividir y se va a hablar en esta noche, y tenemos que tener en cuenta que ciencia, ¿qué quiere decir? Conocimiento. Que el Señor me lo bendiga. Conocimiento y conocimiento al Señor. Porque ¿cómo es que el hombre se va a gloriar? Se va a gloriar en conocer la voluntad de Dios, en buscar su presencia, en buscar dependencia. Nunca independizarnos de Dios, no hacer las cosas por nuestra propia fuerza, para enorgullecer. Tenemos que ser humildes, no podemos ser orgullosos, tenemos que poner a Dios en todo tiempo. Cuando nosotros estamos aquí delante, a quien nosotros tenemos que exaltar en todo tiempo es a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. El hombre no tiene por qué exaltarse aquí arriba. Aquí estamos para darle la gloria y la honra a nuestro Creador. Amén. Hermano Armando. La grandeza los grandes provechos de la verdadera ciencia. El 2A. Buenos días, Dios le bendiga. Debemos retener y amar la sabiduría y la ciencia de Dios. 2:10. El libro de Proverbios es un baluarte indispensable para todos y más para quienes ejercen el santo ministerio o están en puestos de autoridad. Inciso 1, el versículo 10 continúa el consejo que da un padre a su hijo. Los padres sabios entienden muy bien la orientación que necesitan sus descendientes, especialmente cuando los hijos están en la etapa de la adolescencia. Es indispensable que tengan tutores que los sepan guiar. La presente generación adolece de modelos dignos de imitar. Miles de niños crecen en hogares disfuncionales donde falta la voz de padres que administren bien la amonestación requerida. Así que los ministros de la palabra y los maestros cristianos debemos hacer nuestro mejor papel, primero en diagnosticar la falta de sabiduría en los que van creciendo, inciso 2, y en segundo, en brindarles el recurso divino de la sabiduría provista en las Escrituras. Nuestra meta debe ser que la sabiduría entre el corazón del muchacho y que la ciencia le sea grata a su alma. Para lograr ese objetivo es necesario inculcar el amor por la palabra y la supremacía del evangelio sobre toda otra vocación. Amén. Amén. ¿Quién me tienen? Yo pedí ahorita que buscaran Proverbios 2, del 6 al 11 y Job 28:28. ¿Quién lo tiene?
Job 28, 28 y Proverbio 2, del 6 al 11. Proverbio 2. Mantengan su Biblia abierta porque estamos dando para que busquen. Amén. Hermana Emi. Oh, Tengo Job 28, 28. ok. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apártate del mal, la inteligencia. Vuelva y léalo, hermano. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Bien? Y dijo Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es temor de miedo, es de hijo a padre. Es un amor de padre, de hijo a padre. No miedo, en ningún momento. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Podemos ir con confianza delante de Dios. Así como ustedes al padre secular van y le dicen, padre, papá, tengo problemas. Nosotros vamos delante de Dios con sabiduría a pedirle porque Él nos responde. Tenemos que saber escuchar. La hermana Emi tenía Proverbio. ¿Quién tenía Proverbio 2? Amén. La hermana Rosa. Dos. Sí, Dios los 12. bendiga, hermanos. Amén. Dice, porque Jehová da la sabiduría de la boca y viene el conocimiento y la inteligencia. El que provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare a tu corazón. La ciencia fuere grata a tu alma, la dirección te guardará, te perverserá de la inteligencia para libertarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad. Porque dejarán los caminos derechos para andar por sendas temerosas, que se alegran haciendo mal y que se ahuelgan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas. Amén. Y torcidos sus caminos. Seréis librados de la mujer extraña, de la ajena. Hasta ahí, hermana, Ok. hasta el 11 era, hermana. Dios le bendiga. Gracias, hermana Rosa. Dice que los sabios prestan oído a los mandamientos de Dios. Obedecen, mientras que el necio hace caso omiso a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser sabios y prestar atención al Espíritu Santo cuando Él nos habla, cuando Él manda hablarle a un alma. Hermana, usted puede estar sentada en aquel extremo y el Espíritu Santo moverla a que le hable a esa persona. Vaya. Hay que obedecer y hay que tener sabiduría y discernimiento. Y eso es ciencia, conocimiento. Dice que bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque los necios hacen caso omiso. Así que ya ustedes saben, tenemos que ser obedientes. La hermana, vamos a poner a la hermana a leer, la hermana Crisanta, está muy calladita. En lo que ella va buscando el texto, le voy a decir qué es discreción. En hebreo, meximán, consejo y cordura. Y Salomón significa amado del Señor. Nosotros somos amados del Señor también. Amén. 2b. No, 2b no. Sí, la 2b. Que el Señor les bendiga esta mañana, hermano. ¿Mm? Punto B, la ciencia de Dios nos puede guardar, preservar y librar. Capítulo 2, verso 11 al 13.
No debemos rechazar los adelantos de la ciencia, sino usarlos cuando sea posible para extender el reino de Dios. Pero, sobre todo, el proverbista deja claro que hay provechos inmensos en adquirir sabiduría y ciencia de Dios. Punto 1. El versículo 11 presenta la discreción como un fruto de la sabiduría. El hombre sabio es discreto. Ello tiene un enorme valor para la vida de cada creyente y, en especial, para los que enseñan y predican. Igualmente, expone el valor de la inteligencia y dice que ella nos preservará. En verdad, antes de dar un paso apresuradamente, debemos orar al Señor para que nos dé suficiente inteligencia para discernir entre lo que nos conviene y lo que nos pueda dañar. Tener esta habilidad espiritual es mucho más importante que ser un científico espacial solamente. Punto 2. El versículo 12 nos hace ver cuán importante es la ciencia y la sabiduría de Dios. Para poder discernir el camino de la perversidad y evitarlo y ser guardados de manera depravada, como hablan los hombres impíos, el mejor método para lograrlo es aprender constantemente la palabra y memorizar textos de las Escrituras. Amén, aleluya. Dice que cada padre y madre, maestro cristiano y pastores deben orar y trabajar para que nuestras generaciones, mira dónde llegaron ahí, estas generaciones, sean iluminadas con la sabiduría divina. Sean iluminadas con la sabiduría divina, de modo que puedan ver desde lejos el camino de la perversidad. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero es camino de perversidad. Así que tenemos que orarle, como dice, orar al Señor, como leyó la hermana, orar al Señor que nos dé la suficiente inteligencia para discernir entre lo que nos conviene y lo que no puede dañar. Siempre tenemos que orar al Señor. ¿Quién me busca Salmo 101:3? 141. 3. Bueno, una de las señales de los últimos días está en 2 de Timoteo, donde las malas compañías corrompen. Por eso es que tenemos que hablarle a nuestros hijos de saber elegir las compañías. Porque las malas compañías corrompen la buena costumbre. Sí, 3. Y 2 de Timoteo 3:2-1, para que ustedes vean el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Por eso es que tenemos que difundir el evangelio a toda parte y pedirle al Señor que nos ayude a que nunca se aparte de nosotros esa sabiduría, ese conocimiento de nuestro corazón. ¿Lo tiene, hermana? Sí, Dios les bendiga, hermanos. Es del 3 el 3. ¿Nada más el 3? 41:3. Sí, 141:3. Dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Vuelva y léalo, hermano. ¿Lo leo de vuelta? Sí. Pon guardia. Pon guarda mi boca. Uh-huh. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala y hacer obras impas con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Amén. Esa es una verdadera sabiduría, guardar nuestros labios, saber escuchar
y saber devolver la palabra. Porque a veces podemos ofender a la persona con nuestra actitud y nuestra palabra y después es muy difícil pedir perdón. Sobre todo eso le estamos diciendo a los nuevos casados, que aprendan a escuchar, a perdonar y a saber hablar, porque es muy duro. Por eso es que hay que guardar los oídos y la boca. Solamente lo que también tenemos que guardar nuestro corazón para que no entre raíz de amargura. Esa es otra sabiduría. Que hay que pedir perdón con tiempo para que no entre nada a nuestro corazón. Y por eso que tenemos que siempre pedirle al Señor que no se aparte de nosotros su misericordia. Porque su misericordia es lo que nos mantenía de pie, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Usted tenía que decir algo? ¿No? Para pasar al otro punto, si alguien tiene algo que decir. Dios lo bendiga, hermanos. Sí, eso que usted acaba de decir, una gran verdad, por ejemplo, bueno, eso es para todos, ¿verdad? Yo sé que también para los recién casados, pero para todos, porque la sabiduría que Dios da es muy diferente a la sabiduría que adquirimos en el diario vivir, o sea, en la vida, para el mundo, ¿verdad? Porque para el mundo, por ejemplo, el yo tener que hablar para que a mí me escuchen, es lo que otro quizá puede ver como que es algo sabio, o inteligente, de no dejarte, tiene que responder. Pero cuando vemos que la sabiduría de Dios en ese punto es diferente, que a veces es sabio el que calla. Amén. O sea, no es sabio o inteligente el que habla. No. O el que habla de más. Y el que habla más duro. Claro, o el que habla más duro. Entonces, la sabiduría que Dios da es la que mantiene el balance. Por ejemplo, entre dos personas que estamos, tú me dices y yo te digo, uno de los dos tiene que ser sabio. ¿Qué significa eso? Que uno de los dos tiene que callarse. ¿Ves? Uno de los dos tiene que mantener el nivel, ¿me entiendes? Mantener la cordura, mantener el amor, mantener la paciencia. Porque si los dos vamos a que tú me dices, yo te digo y ahora yo te hablo maduro, entonces ya ahí no hay sabiduría, al contrario, hay torpez. Ahí lo que hay es piedra de tropiezo. Entonces, otra cosa es que también la sabiduría que Dios da, sabe cuándo uno debe de hablar. Pero no todo el tiempo también hay que hablar. O sea, no todo el tiempo lo que la mente quiere decir, tú tienes que decirlo. O sea, ser sabio a la manera de Dios es que, por ejemplo, una buena palabra, pero fuera de tiempo, es una mala palabra. Amén. La daña. Porque no es el momento de tú tener que hablar. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si, ¿cómo le podría decir? Un ejemplo rápido, un ejemplo. Si un ejemplo, un esposo llega a la casa pero tuvo un día pesado, tuvo un día difícil, no sé, alguien le hizo algo en el camino y el hombre anda ya prendido en fuego. Ese es un momento que cuando llega a la casa, la mujer no va a venir de una vez a decirle, mira, te voy a decir todo lo que los muchachos hicieron, mira todo lo que está pasando, mira esto y que lo otro. Cuando este hombre viene prendido, o también viceversa. O sea, yo empecé poniéndome yo de primero, ¿verdad? Ajá. Pero puede ser viceversa. O sea, ahí la mujer necesita sabiduría. ¿Cuál? Quítele los zapatos a su esposo primero. ¡Ay, santo! Arrece ahí, enviado. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. O viceversa. Porque la mujer, o viceversa. Pero, o sea, lo que quiero, estoy poniendo un ejemplo, Ajá. pero obviamente sabemos que para ambos, aquí lo que voy es que, por ejemplo, en este caso que acabo de poner, aquí la esposa tiene que identificar, tiene que darse cuenta, un ejemplo, de que algo no va bien en él, de que algo tuvo que haber pasado, un ejemplo. Y en ese momento la sabiduría de Dios tiene que hacerle entender a ella que no es un momento, ¿me entiendes? Para venirle con pleito, ni con exigirle, ni esto y lo otro. O sea, estamos hablando de lo que es la sabiduría de Dios. Y son cosas que vemos en el diario vivir, Amén. ¿me entiendes? Y que para que podamos llevar una vida en armonía, que todo esté bien, simplemente los caos que a veces hay, no solamente en el matrimonio, también en las relaciones normales, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera, no es un momento para caerle encima cuando esa persona está caliente, ¿me entiendes? Sino que es mejor dejar que, como dicen, que las aguas se tranquilicen, se apacigüen, para entonces ya dar el consejo. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Así es que me gusta. No me gusta la clase monótona, que todo el mundo opine.
Es Si muy el tiempo se importante. termina, pues no seguimos en la próxima clase. El que continúa. Amén. El Señor me lo bendiga. Sí, es muy importante lo que dijo Máximo, pero una de las cosas más importantes es la relación que tiene esa persona con el Señor. Porque la sabiduría no va a caer porque la sabiduría la tenemos que buscar y eso está en el Señor. Y si no somos sometidos al Señor, vamos a estar explotando así cada vez que los niños, que no sé qué, y no vamos a tener esa sabiduría. Recuérdense que estamos hablando de ciencia y sabiduría, que es conocimiento, sabiduría, que tenemos que ser sabios, pero buscar la sabiduría de Dios. Y solamente la vamos a adquirir mediante la relación que tú tengas con Dios. Amén. Amén. Así es. ¿Cómo que lo vamos a hacer? Buscando su rostro, como hizo Salomón. Y así tenemos nosotros que hacer también. Pues dice que orar al Señor que nos dé la suficiente inteligencia. Lo suficiente inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Que cuando haya una discusión, lo que sea, a usted le conviene, retírese con tiempo. Amén. Pasamos a la parte 3. Vamos bien. No vamos a tener que suspender clase y además ya no se va a hacer. Preocúpense. La verdadera ciencia nos convierte en buenos administradores. La verdadera ciencia. Aleluya. Administradores en los bienes del Señor. Primero el conocimiento y luego en su casa. Amén. Vamos a poner al hermano Félix. Ay, Señor. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Los 3A. ricos de este mundo deben aprender a administrar sabiamente. ¿Sí? 17 y 19. La Biblia ofrece sabiduría aún en la administración de las riquezas. ¿1? El versículo 17 revela que en la iglesia de Efeso, donde Timoteo ejercía el pastorado, había ricos que eran de parte de la congregación. Como sucede en nuestros días, desde tiempos remotos, los hombres deben cuidarse de los males que el amor y el dinero les puede producir. ¿Sí? Primera de Timoteo 6:10. Por lo tanto, Pablo orienta a Timoteo que trate este asunto con los ricos. Primero, Pablo enseña que las riquezas no deben afectar negativamente su carácter a tal modo que se conviertan en hombres altivos. La altivez es contraria al carácter cristiano, pues Cristo nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Mateo 11:29. Igualmente el apóstol le dice que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. 2. En el versículo 18 aprendemos que se es sabio cuando se tienen riquezas y a la vez se toman estas 4 acciones: hacer el bien, ser rico en buenas obras, ser dadivosos y practicar la generosidad. Debemos imitar un comportamiento semejante, pues ello revela que la persona tiene por mayores riquezas los bienes eternos que las posesiones vanas de este mundo. Aleluya. Dice en Lucas 12:16, vemos el hombre prudente, el hombre insensato, que tenía muchos bienes, y dijo, voy a hacer otro granero. En vez de poner esos bienes en la disposición de Dios, en buenas obras, él quiso atesorarla y guardarla. Sin embargo, Dios le dijo que esa noche iban a buscar su alma. ¿Y quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se quedó con esos bienes? ¿Para quién? Piensen, ¿para quién nosotros trabajamos? Lo que nosotros tenemos que disfrutarlo y ponerlo a la disposición de Dios en su obra, ser generoso, porque lo que nosotros damos se nos devuelve el doble.
Lo que usted da con esta mano, hermano, espérelo, que de una u otra forma el Señor le da la recompensa, porque Él es el que recompensa. Y Él lo que quiere es que su obra continúe en todo tiempo. Cuando Dios elige o coge a un líder, y ya ese líder Él lo va a sustituir, ya tiene alguien que va a seguir la obra, porque la obra de Dios no se detiene. Por eso nosotros tenemos que ser generosos. Si nosotros no damos, Él va a usar otra persona. Él usa hasta la piedra que Él quiera cuando Él quiere que su obra continúe. Y por eso nosotros tenemos que ser mansos y humildes. Después de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue el hombre más humilde y manso de la tierra? Moisés. Y Moisés era un hombre estudiado, pero con un corazón dócil, que aprendió a escuchar la voz de Dios. Y eso que fue criado en Egipto con diferentes doctrinas. Sin embargo, él se sometió a Dios en todo tiempo. Él conoció a Dios. Él buscó la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios en todo tiempo. Por eso es que dice que no sabemos para quién nosotros trabajamos. Por eso es que tenemos que saber administrar los bienes que Dios nos da. Amén. Voy por aquí. Vamos a continuar. El 3b. Hermana Eni. Está muy calladita. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Los ministros deben evitar la falsamente llamada ciencia, 6:20-21. Hay una línea separatoria entre la ciencia que da Dios y aquello a lo que el hombre erróneamente llama ciencia. Número 1. El versículo 20, Pablo exhorta al joven Timoteo a que guarde lo que se ha encomendado. Las palabras sabias se deben atesorar en el corazón. Salmo 119:11. Número 2. La segunda parte del versículo 20 es una exhortación a los ministros para que puedan concentrarse en la administración de la verdad divina al pueblo. Por tanto, deben evitar las pláticas profanas sobre las cosas vanas. Timoteo igualmente debía evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El contexto espiritual en el cual este joven desarrolló su ministerio era muy árido. En Éfeso había un enorme sincretismo religioso con énfasis en el culto pagano a la gran diosa Diana. El ocultismo y la adivinación se ofrecen como una ciencia, pero la Biblia le llama a ello las profundidades de Satanás. Apocalipsis 2:24. Número 3. El versículo se nos informa que los argumentos de esta falsa ciencia habían enredado a algunos y por ello se habían extraviado de la fe. La verdadera fe no pretende entenderlo todo, sino que está sustentada por lo que Dios ha dicho a su palabra. Amén. La verdadera fe está sustentada por lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que tenemos que tener sabiduría, el conocimiento de nuestro Señor y estudiar la palabra para cuando nosotros estemos allá afuera y vengan esas falsas enseñanzas, nosotros poderlas refutar. No para contender. En ningún tiempo la palabra se usa para contender, sino es para dar a conocer al Señor. ¿Cómo? No podemos discutirla. Ya yo me he encontrado, en la otra semana, yo creo que lo dije aquí, que tuve un enfrentamiento con un testigo de Jehová. ¿Sí? No un enfrentamiento, sino que me sentí cosa media mal, porque ella dice, ¿y usted estudia la palabra? Y yo, porque a ustedes no les gustan estudiar la palabra. Y yo le dije, hermano, algunos, no todos. Y le dije así mismo, hermana. Ella, porque
Por lo menos yo soy de la evangélica pentecostal, donde todo es Biblia. Y entonces me dijo, ¿y cuál es ¿cómo fue que me dijo? El libro que más te gusta? Como a ellos les gusta mucho Isaías, yo le dije, Isaías, pero me gusta Juan. Porque Juan le habla a la iglesia. Y empecé a decirle por ahí y exhortar a mi Señor. Porque en ningún momento yo puedo decirle, no, porque yo estudié en un instituto, porque yo hice esto. No, yo le exalté al Señor, porque nosotros estamos para darle gloria y honra al Señor. Nunca se pongan a discutir la palabra. No, porque no estamos para contender. Muchos lo hacen para eso, pero nosotros no estamos para eso. Es no para exaltar al Señor en todo tiempo. Bueno, al fin fue que me dijo, pero está muy bien. Y me seguía dando texto y yo le daba a ella y ella me daba texto y yo le estaba recortando. Yo, señora, cállese porque cuando vengo a ver le llevo un lado de pelo. Pero al final me dijo que volvía. Y en Boston, muchos encuentros que yo tenía con ellos, porque allá sí que había muchos testigos de Jehová. Muchos. Y eso era más fuerte. Esta señora era dócil. Ella no estaba para contender. Lo único que ella hizo fue, donde él ya dañó la cosa, fue cuando dijo que nosotros no nos gustaba estudiar. ¿Y qué nos dijo con eso? Que no teníamos conocimiento. Y yo no acepté eso, de que nosotros sí tenemos conocimiento del Dios Altísimo. Por eso, hermanos, prepárense siempre, no para contender, sino para defender la palabra y buscar las almas. Acuérdense que el hombre sabio es el que gana alma. ¿Ok? En todo tiempo. Dice que la sabiduría humana jamás podrá solucionar los problemas de la vida. Nunca. Solamente Dios quien los soluciona. Ninguna sabiduría humana. ¿Quién me busca? Primera de Timoteo. Señales de los últimos días. Una de las señales de los últimos días, según de Timoteo 3, del 2 al 3. Y ya para cerrar. ¿No lo tienen? No, segunda, 3, segunda de Timoteo 3, 2 y 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Así están los hombres ahora de los últimos días. Así que, mi hermano, lean, estudien, conozcan al Señor a través de la palabra. No vamos a ser ignorantes de la palabra. Para cuando nos encontremos con aquellos que quieren quitarnos nuestra fe, vamos a hablar así mismo, quitar la fe, porque una doctrina mal, una enseñanza mala, y eso fue lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, que defendiera la palabra en todo tiempo y no para contender. Él lo dejó al frente de la iglesia de Éfeso porque habían falsas enseñanzas. Y esos profesores, esos que estaban enseñando en ese tiempo, antes conocían la verdadera. Y después se fueron a la falsa. Y ahí es que nosotros no podemos caer, que después que estemos en la verdadera, nosotros ir a la falsa. ¿Okay? Y con esto vamos a dejar la clase hasta aquí porque llegó el tiempo. Pero hay uno. Un pequeño comentario, hermanos. Es bueno estudiar la palabra y todo eso, aunque a veces no nos la memoricemos, pero cuando tenemos la relación con Dios, el mismo Espíritu te hace recordar esa palabra. Amén. El mismo Espíritu es el que cuando tú estás relacionado con Dios, aunque no te la memorices, el mismo Espíritu es el que te hace hablar lo que tienes que hablar en ese momento. Amén. Esa es una de las cosas. La otra cosa, como usted decía, de que venga gente a veces a querer meter duda de nuestra fe, lo que le va a ayudar a uno para no meter duda en nuestra fe son las experiencias que tiene uno con Dios.
Amén. Porque esas nadie te las va a poder quitar. Nadie te va a poder decir, no, Dios no es real. Lo que te dice no es real. ¿Por qué? Porque la experiencia que tú tuviste con Dios, nadie la va a poder quitar de ti porque tú ya la viviste. Amén. Dios los bendiga, Por hermanos. eso es que dice que el hombre se gloría en conocer a Dios. Y lo vamos a conocer a través de la comunicación con Dios, pero a través de su palabra, mi hermano. Porque esta es la revelación de Dios. Dios habló a través de los profetas, habló a través de su Hijo y nos dejó esta revelación. Fueron 40 hombres que pasaron mucho estudiando y escribiendo para dejarnos esta revelación. Y dicen por allá, no, el Señor dice que abra tu boca y Él te la llena. No, mi hermano, si nosotros no nos llenamos de la palabra, cuando nos encontremos y abramos la boca, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Lo que usted tenga en su corazón, de eso es que usted va a hablar. Si usted ha llenado en su casa de pleito, usted va a hablar de pleito. Pero si usted la llena de la búsqueda de la palabra y dependencia de Dios, usted cuando se encuentre con una persona, usted le va a decir, no, la cosa es así, así, así. ¿Por qué? Porque ya usted está lleno de la palabra. Ya usted ha conocido al Señor a través de la palabra. Que aunque pase por las aguas no te negará. Le da fortaleza a una persona. Si ha perdido su familiar, le da fortaleza a través de la palabra. El Señor es nuestro Padre de toda fortaleza. Agárrate del Señor. Eso es lo que tenemos que decir. Pero si nosotros no tenemos esa palabra en nuestro corazón, no vamos a saber de qué le vamos a hablar. Así que, mis hermanos, mi exhortación en todo tiempo es dependencia de Dios, intimidad con Dios y estudiar la palabra. Para cuando nos estemos ahí afuera, no sea para contender, sino para buscar las almas, que a través de estos medios de la ciencia tenemos que salir y predicar el evangelio en todo tiempo. Póngase sobre sus pies. Amantísimo Padre que moras en las alturas, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, pidiéndote, Señor, en todo tiempo, que lo que hemos aprendido, Señor, lo pongamos en práctica, que no lo ignoremos, Padre de la gloria. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a hacer tu voluntad, Señor, a buscarte día a día, Señor, a conocerte cada día, que eso es lo que tú quieres, conocerte a ti, Señor, en todo tiempo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a aprender y a llevar tu palabra, a relacionarnos, Señor, en todo tiempo, Padre, exaltarte a ti, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro dador de la vida, Padre. Y pedir sabiduría en todo tiempo, Padre, porque tú dices que tenemos que pedirla, Padre de la gloria, pero pedirla con fe, no dudando ningún tiempo. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra sabiduría, aumenta el querer como el hacer, que tu buena voluntad, Padre, en todo tiempo. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, este estudio de escuela dominical, Señor, quedó en tus manos, esperando que lo que aprendamos, Señor, tenga fruto al 100%. Y nos despedimos de las redes sociales, pidiéndole que se conecten y que nos sigan para el culto evangelístico a las 11:30. Síganos, por favor, en todo tiempo y le damos gracias y Dios me lo bendiga mucho. Amén. Salúdense los unos a los otros. Amén. ¿Tenemos visita? Oh, sí, la hermana Valeria. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le decimos a la hermana Valeria? Bienvenida, que Dios le bendiga. Y a la visita, que trajo